Vivíamos en un mundo y en un país en donde pasaban menos cosas, en donde todos veíamos los mismos 3 canales de televisión, se leían 2 diarios, se escuchaban 3, 4 radios, y cuando pasaba fuera del común, todo el país y las noticias giraban alrededor de esto. 1990 fue el año, fueron los días, fue la época en que el compact disc y su prisma de colores revolucionaba la tecnología. Sonaba realmente mucho mejor que el vinilo. ¿Viste cuando alguien te dice cómo sonaba el vinilo? No. Cuando apareció el compact disc, ahí empezamos a ver lo que era el sonido, en serio. Fue cuando los que decían un año antes que si ganaba Menem se iban del país, empezaron a simpatizar con Menem. Sí, fue una época muy rara, la que irrumpió en la industria musical el grunge y trajo una devastadora ola de recambio. Apareció la música electrónica, empezaban a aparecer cosas de música electrónica, llegaron importaciones, perfumes, se empezó a utilizar con familiaridad la palabra digital y los productos digitales, ¿sí? Diesel, Kenzo, Carolina Herrera, Minidisc, autos importados, Benetton, Karl Lagerfeld, Motor Oil, la inminente llegada de los primeros Movicom, telefonía celular que se veía así como espacial. En los 90 podías elegir un poco más quién empezabas a querer ser, ¿sí? Pero había muchas cosas que todavía no habían llegado, como el control de los medios, las operaciones, los distractores, tampoco la tecnología que controlaba, ¿sí? Entonces, al haber menos tecnología, no había tanta cámara, era todo más posible. Hasta los 90 la corrupción tenía muchos menos ceros que ahora, y Menem se encargó de acercar las partes entre aquel 90 y esta nefasta realidad. Menem tuvo mucho que ver al medio. El país de Ushuaia a Jujuy estuvo pendiente de este caso. ¿De qué caso, Candelaria? Estamos hablando del caso del homicidio de María Soledad Morales. Tema que vamos a abordar hoy. Vamos a hacer una pasadita por lo que fue el caso, pero sobre todo lo interesante de esto es analizar qué hay debajo de este caso, ¿no? ¿Cuál es esa estructura? ¿Quiénes son esos hijos del poder? Y cómo eso hasta el día de hoy, en cierta forma, sigue vigente. Y hay un pueblo que no está haciendo nada. Bienvenidos a Digital Love. Por Las Rosas 105.5. Nos sintonizan en Sónica FM 106.3 en la ciudad de La Rioja. En muchos otros lugares por www.lasrosas.com.ar. Estamos con Candelaria Bilbao, pero también estamos Marce Bosch, Maicolini, Rocío Labarte. ¿Y quién más? El COI. Vamos todavía. Bueno, está el equipo completo. Estamos hablando del año 1990. Bien. Y estamos hablando de Catamarca. ¿Qué pasaba en Catamarca en ese momento? ¿O qué venía pasando hace bastante tiempo? Había una familia, un apellido, de esos apellidos potentes y pesados, cosa que sucede mucho en las provincias de Argentina, el apellido Sadi. Que se perpetuaban, ¿no? Como Romero Feris. Son los feudos de las provincias argentinas que siguen existiendo hasta el día de hoy. Rodríguez Sá, por ejemplo. Exactamente. Sí. Los Sadi venían peloteándose el poder entre padre e hijo, Ramón Sadi y Vicente Sadi, y no solamente el poder de la gobernación de Catamarca, sino también alguna que otra banca en el Congreso de la Nación. Así venían los Sadi, de algún lugar u otro, siempre conservando el poder, con todo lo que eso implica, ¿no? Desde aproximadamente los años 40 ya estaban involucrados en las altas esferas del poder de Catamarca, y eso sentó las bases para la horrorosa historia que vamos a desarrollar hoy en este programa. Le damos la bienvenida a todos ustedes y abrimos nuestro teléfono 3513-5038. Pueden mandar audios. También Te comiste un par de números. 3513 645038. ¿Cómo te lo sabes? Porque me lo aprendí. Yo estoy 6 meses antes que vos. Y encima yo estoy todos los días y vos 2 días. También pueden escribirnos a nuestro Instagram @digitalloveok. Empezamos. Era un viernes 7 de septiembre, como decíamos recién, de 1990, y las alumnas del último año del Colegio del Carmen y San José habían organizado una fiesta para recaudar fondos para el viaje de egresados. Había 5 compañeras que no contaban con la plata para poder viajar, entonces decidieron organizar esta fiesta para recaudar fondos,
Entre esas 5 compañeras estaba María Soledad Morales. Organizan esta fiesta en un boliche que se llamaba Le Ferrouche, en San Fernando del Valle de Catamarca. La fiesta toma su curso normal. María Soledad Morales pasa un tiempo en la boletería cobrando las entradas. Eso, sí. Y sus amigas más allegadas sabían que ella había quedado con un novio que ella tenía para que la pase a buscar por la fiesta. Este novio tomó muchísima relevancia en la causa y fue uno de los pocos condenados. Luis el Flaco Tula, un hombre de 28 años, casado, que mantenía una relación con una chica de 17 años que todavía iba al colegio. No me hagas esa carita. Bueno, pasaba la fiesta en Catamarca, ¿no? Pasaba la fiesta en Estaban Catamarca. todos bailando el ritmo de Willy Crook. Estaban ahí bailando el ritmo de Willy, recaudando plata para el viaje. Venía todo bien. Venía todo bien y venía todo normal y cosas cotidianas, ¿no? Sí, y yo imagino, o trato de imaginar, a María Soledad en ese contexto, ¿no? Era la fiesta que habían organizado para que ella pueda, junto con otras 4 compañeras, participar del viaje de egresados. Estaba saliendo de novia con este Flaco Tula, que era como el fachero, era como el tipo grande y lindo. Sí. Tenía todo el viento a favor para lo que puede ser la mentalidad en ese momento de una nena de 17 años. Muy bien. ¿Y qué pasó? Entre las 3 y las 3 y media de la mañana, el Flaco Tula la pasa a buscar. Esto se sabe luego porque cuando ella no vuelve a su casa esa noche, ni al día siguiente, ni al otro, su mamá, por supuesto, empieza a contactarse con sus amigas. ¿Alguien sabe algo de María Soledad? Y sus amigas le dicen que lo último que vieron fue que el Flaco Tula la pasó a buscar. Guillermo ¿Sí? Tula la había pasado a buscar. Bien. Luis. Guillermo Luques. Guillermo Luques. Claro. La había pasado a buscar. Pasó todo ese tiempo, desde el viernes a la noche que María Soledad deja su casa para ir a la fiesta, hasta el lunes, entre las 9 y las 9:30 de la mañana, que aparece un cuerpo a la vera de la Ruta 38, que lo encuentran empleados de Vialidad Nacional y aparece en condiciones casi irreconocibles. Así encontraron a María Soledad. Sin orejas, le faltaba un ojo, le habían cortado el cuero cabelludo, le habían desfigurado la cara a piedrazos, tenía quemaduras de cigarrillo en el cuerpo, su cuerpo estaba semidesnudo y, por supuesto, sin vida. Y con violaciones. Sí. Qué locura, la cantidad de femicidios que hay hoy, ¿no? O sea, esto fue un femicidio también. Por supuesto, Sí, lo la que pasa es que cantidad de no existía la femicidios que hay. carátula, no existía la carátula de femicidio en el Código Penal todavía. Esto lo hablamos en algún que otro programa. Recordemos que la carátula de femicidio es reciente. Pero no había tanto en ese momento, ¿no? ¿No había o no nos Teóricamente- enterábamos? Teóricamente, ¿No había o no estaba el ojo puesto ahí? Y la alerta puesta ahí. puede ser. Lo que sucede a partir del hallazgo del cuerpo, como muchos casos de la historia de la criminología argentina, es lamentable. Sí. Les hablaba recién del estado en el que encontraron el cuerpo de María Soledad. Su papá la tuvo que reconocer por una cicatriz en la muñeca de 3 centímetros. Imagínense el nivel de flagelo que tenía ese cuerpo para que una cicatriz en la muñeca de 3 centímetros sea lo único que su propio papá puede encontrar para decir, efectivamente, esta es mi hija. Y el perito que intervino, el perito forense que intervino, ¿qué dijo? Miró como quien ojea los títulos de un diario así muy... Con mucho relajo, y dijo, esta chica se murió ahogada por su propia sangre por los golpes que recibió en la cara con la piedra que se encontró en la escena del crimen que no fue ni siquiera cercada. Hay amigas de María Soledad que al día de hoy cuentan que en ese momento, con la edad que tenían, entraban a la escena a retirar pedazos de pelo a María Soledad para llevárselo a la Virgen de San Fernando del Valle de Catamarca. Qué fuerte. Era bestial la historia. Yo me acuerdo que era increíble la historia. Y a medida que iban apareciendo las noticias, ¿sí? Y me acuerdo de la impotencia de decir, ¿cómo que se ahogada por su propia sangre? Ujú. ¿De qué hablas? ¿La mataron? O sea, Ujú. Es que desde el minuto 0 todo ya estaba preseteado para encubrir. El cuerpo de María Soledad fue enjuagado por la manguera de bomberos por orden del oficial jefe de la policía, Ferreira. En ese momento, el jefe de la policía emite la orden a los bomberos de que enjuaguen el cuerpo de María, de una víctima de homicidio. ¿Se entiende la gravedad de esto? tremendo. Tírale un manguerazo. ¿Para qué? Para borrar pruebas. ¿Por qué? Porque el run run del pueblo empezó a sonar.
la gente empezó a hablar en el pasillo del pueblo. Sí. Y empezaron a decir y afirmar que habían visto a María Soledad en el boliche Clibus, en otro boliche, que habría llegado al boliche con Tula y que en ese boliche estaban Guillermo Luque, que era hijo del diputado Ángel Luque, diputado en ejercicio en ese momento, Pablo y Diego Jalil, que eran sobrinos del intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, José Jalil, el hijo del oficial Ferreira, jefe de la policía, y Arnoldito Sadi, primo del gobernador de Catamarca. Esos mensajes que no sabes si te ponen contento o lo querés ir a hacer cagar, ¿viste? Las dualidades. Nos que están te escuchando desde la playa. ¡Qué bronca, hijo de puta! ¿Dónde anda? Brasil tenía pinta, ¿no? Tiene pinta de Miami. Me dice el Pitu, la pegó Miami. No la pegó. Tiene un par de recorridos. La nena. Abrazo para Fernando, que me está escuchando, nos está escuchando en Boston. Dice acá te estoy escuchando. Vamos con la historia. Bien. Hay que aclarar algo importante acá. Y es que la investigación no empezó hasta 2 meses después del homicidio. Hubo una intencionalidad inicial de tapemos esto con tierrita. Es una chica de clase media baja que pase desapercibido, enjuagar el cuerpo con la manguera y acá se acabó la historia. Pero la voz y el run run de pasillo del pueblo fue más fuerte que eso y se fue acrecentando esa fuerza, ya vamos a ver por qué. Lo cierto es que 2 meses más tarde no quedó otra que empezar una investigación. ¿Por qué? Y esto es como tal vez lo más relevante del caso. Las propias amigas de María Soledad decidieron una semana más tarde empezar a salir a marchar. Las famosas marchas del silencio. Sí. Y muy en contra de lo que los adultos consideraban seguro hacer en ese contexto. Había muchos adultos que decían no te metas, que acá está el poder, déjalo pasar, vas a correr riesgo. Pero estas nenas de 17 años dijeron no, hay que hacer algo. Hablaron con la directora de su colegio, que era la famosa monja Marta Peloni, que después, digamos, fue como una bandera de las marchas del silencio, pero lo cierto es que esto fue una iniciativa de las amigas de María Soledad. Bien. Fue una iniciativa de ellas y hablando con la monja dijeron, bueno, salgan a marchar, pero salgan en silencio. El 14 de septiembre fue la primera marcha del silencio de muchísimas que hubo después. En las marchas del silencio llegaron a reunirse 30.000 personas. Claro, y aparte, ¿cómo fue que pasó de la primera marcha del silencio a que decenas de periodistas se hayan ido a vivir a Catamarca? Porque muchos periodistas nacionales terminaron viviendo en Catamarca meses. ¿Sabés cómo se empezó gestando esto en cuanto a caudal de gente? Una de las mejores amigas de María Soledad había participado como de un foro de distintos colegios. Ella era como la presidenta del centro de estudiantes y había conocido presidentes de centros de estudiantes de todos los colegios de Catamarca. Y los convocó. Convocó cada uno de los colegios, ¿sí? Esta marcha la empezaron gente muy joven frente a una situación que imagínense que para alguien de 17 años perder una amiga en este contexto, con estas características, puede significar un montón de cosas. Poder conservar la entereza para marchar en silencio y poder regular tu enojo, porque sabes que enojándote y saliendo a romper todo no vas a lograr nada, nos deja muchísimo para aprender de cómo nos manifestamos al día de hoy los argentinos, ¿no? Se empezaron a sembrar hipótesis de todo tipo, y digo sembrar porque no eran hipótesis respaldadas por hechos, sino que eran algunos titulares que iban tirando desde el centro de la investigación para desviarla. Se habló de ritos satánicos, se habló de un grupo de psicópatas que no eran oriundos de Catamarca, pero que habían pasado por Catamarca para hacer esto y se habían ido. Y cuando se dieron cuenta de que eso no prendía, dijeron vamos con el crimen pasional. Y el 9 de noviembre del año 1990 lo detienen al Flaco Tula. Que era solamente un entregador. Que era un entregador. Muy bien. O sea, 3 meses después. 2 meses después. 2 meses después lo detienen al Flaco Tula, que lo tienen que soltar a los pocos días por falta de pruebas, claramente, pero el run run de todos estos nombres de los hijos del poder seguía sonando, y es ahí cuando el propio Luque se presenta espontáneamente a declarar. ¿Para decir qué? Para decir, yo ese fin de semana no estuve en Catamarca.
Y en este combo letal de asquerosidad, porque no hay otra forma de describirlo, Sí. también entra en juego el nepotismo. ¿Por qué? Ángel Luque era diputado nacional. Adivinen quién tenía un puestito en la hemeroteca del Congreso de la Nación. El propio Guillermo Luque. Supuestamente trabajaba en la hemeroteca del Congreso. Y esto sigue pasando hasta el día de hoy, lamentablemente. Es un caldo de nepotismo el Congreso de la Nación. Pero él se acerca espontáneamente a declarar que no había estado ese fin de semana en Catamarca, cosa que es rápidamente desmentida por muchos testigos que aseguran haberlo visto ese fin de semana. Se le cae al toque esa declaración, ¿sí? Una movida muy rara de su parte. Arrancó así, ¿no? Así arrancó y después quien le embarró el triple fue el propio Ángel Luque, recuerdo, por entonces diputado en ejercicio, diputado de la Nación en ejercicio, que en una declaración a periodistas de Clarín no tiene mejor idea que decir: mi hijo no tiene nada que ver, si hubiese sido mi hijo el cuerpo no aparecía. Muy bueno. ¿De qué agrupación política? Esta poco agradable declaración de Ángel Luque, Ángel Luque. le costó su banca, ¿sí? Se votó por unanimidad su expulsión de la Cámara de Diputados. Unanimidad, también el bloque peronista votó en contra. Todos. Por unanimidad la expulsión del bloque, de la Cámara. Y esto tuvo una repercusión aún mayor, que es que se prendieron las alarmas del Poder Ejecutivo Nacional con respecto al caso. Menem le empezó a prestar atención a lo que estaba pasando en Catamarca porque ya había trascendido las fronteras de Catamarca. Ya se había puesto en la mesa de debate de la Cámara de Diputados de la Nación. Como primer medida, lo que hizo Menem fue mandar a un policía, Luis Patti, a investigar, y encierro entre comillas, investigar este caso. ¿Por qué encierro entre comillas? Porque Luis Patti era un policía muy conocido por ser torturador. Y a eso fue a Catamarca. De hecho, el flaco Tula declaró en reiteradas oportunidades que sufrió torturas muy desagradables por parte de este policía, que lo único que quería era que Tula se hiciera cargo del crimen, que dijese: fui yo. Menem entonces estaba apoyándolo a los Luque. Y ahí vos empezás a ver todo el entramado del poder. Empezás a ver cómo todo se relaciona con todo y cómo el hilo de poder es mucho más largo a veces de lo que uno ve. Claro. ¿Sí? El llamado te lleva... Exactamente. A ver, lo que pasaba acá era, tenemos a Tula, tenemos esta carátula de crimen pasional, tenemos a la mujer de Tula, Ruth Salazar, a la que también le podemos tirar este muerto, vayamos por ahí. Y esa fue la misión de Luis Patti en su paso por Catamarca, cosa que no lo logró. Tiempo después, cuando esto seguía y la exigencia cívica seguía con respecto a una resolución del caso, es cuando Menem decide intervenir la provincia de Catamarca, que fue una movida Tremenda. tremenda. Sí. Esto fue el 17 de abril del año 1991. Lo hizo progresivamente, no hizo una intervención de los tres poderes de una, sino que fue progresivamente. Primero intervino el Poder Judicial, después el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Sadi, cuando le intervinieron la provincia, lo trató de traidor a Menem y públicamente pidió una rinoscopía para todo el gabinete nacional. ¿Por qué? Porque también había algunos muertitos del narcotráfico. Cuando digo muertitos no me refiero a muertos físicos, sino algunas cuestiones de narcotráfico vinculadas a Sadi, algunos desfasajes de cuentas, plata que faltaba, todas cuestiones que complicaban mucho a la investidura de Menem en ese momento. Entonces dijo: ¿sabes qué? No te puedo defender más, te voy a tener que intervenir la provincia. Y así lo hizo. Y el otro, imagínate, él sabía también la que se tejía en la Casa Rosada. Claro. Entonces, en ese momento entra el interventor Luis Prol, ¿sí? Durante un paso interino, y después se llama elecciones en diciembre de ese año y gana Castillo, que era el principal opositor, y muchos catamarqueños lo toman como la vuelta a la democracia de Catamarca. El caso María Soledad Morales sentó la grieta catamarqueña, los sadistas y los antisadistas. Los sadistas, y esto relatado no solamente Sádicos. por los sadistas sádicos, esto relatado no solamente por personas allegadas a María Soledad que participaban de las marchas del silencio, sino también por propios periodistas, se infiltraban en las marchas y cualquier coincidencia con el mundo actual
la dejo al criterio de los que escuchan, Sí. se infiltraban en las marchas para ocasionar disturbios. Prendían fuego a autos. ¿Para qué? Para que la gente empiece a ver con una carga peyorativa las marchas del silencio. Exactamente. Es como que iban a embarrar un poco la cancha y se hablaba de un atentado contra el gobierno, de un atentado contra el poder. Estas personas que están marchando están atentando en contra del poder, nos quieren derrocar. Fíjate vos que estamos hablando de una chica de 17 años que la asesinaron brutalmente, la violaron antes de asesinarla, no se sabía quién había sido, se hablaba de hijos del poder involucrados y tenían el tupé de decir que las marchas del silencio eran un intento por perjudicar el gobierno No, de y que Sade. casi le sale, ¿no? Y casi les Y Y sale. medio que le salió. Porque imagínate que un par de padres que le dijeron a la hija, che, no marchen, está el poder ahí, las convencían. Sí, ¿Entendés? Podría Sí. haber pasado y nunca hubiésemos estado hablando y nunca la prensa, o sea, hubo un semestre donde la prensa nacional era eso. muchos periodistas se mudaron a Catamarca y se instalaron ahí durante meses para seguir el juicio. Por eso digo que nosotros a esas chicas de 17 años del Colegio del Carmen y San José les debemos mucho, mucho más de lo que creemos. Y la prensa no lo comprabas tan fácil en esa época, ¿no? También. Qué maravilla escucharlos, lo mejor que me pasó hoy. ¿Qué copiloto tenés hoy, Martín? Saludos, Coy, se te requiere, nos dice Mabel. Yo los copiloteo ellos son los pilotos, yo estoy acá escuchándolos. En esto que decías vos de que el periodismo no se compraba tan fácil en ese momento, el periodismo tuvo una participación crucial en Clave, el claro. desarrollo de esta investigación. En un momento de la investigación, desaparece Luque de Catamarca. Se va de Catamarca, nadie sabía dónde estaba. Guillermo, no Ángel. Guillermo Luque. Bien. ¿Sí? ¿Quién se lo lleva? El policía torturador Patti. Se lo lleva a Buenos Aires y lo descubre un periodista. Un periodista lo descubre en Buenos Aires y sale a decir, che, ojo, que Guillermo Luque está en Buenos Aires y que lo trajo Patti. ¿Y quién había mandado Patti a Catamarca a investigar? Menem. Seguimos con la pista Menem, ¿sí? En el año 2003, y esto es un datito de color para que vean cómo son las cosas en la política en general, Menem hizo campaña con Sadi en Catamarca. Al ¿Qué? final son todos amigos. Sí. Y en un momento donde Carlos Menem era muy fuerte, ¿no? Sí. Ah, no, 2003. Ah, perdón, no. Pensé que 93. Pero de todas formas, en el 2003, Menem todavía tenía mucha fuerza. En provincias como Catamarca y La Rioja, Menem tenía mucha fuerza. Claro, fue la campaña Vuelve Carlos. Sí, Exactamente. Con todo esto, hubo una autopsia, que fue una autopsia de la Corte Suprema de la Justicia a cargo de Osvaldo Raffo, médico forense sumamente conocido, que intervino en casos como el de Norita Dalmazo, hizo la autopsia de Favaloro, la de Ángeles Rawson, la de Nisman. Estamos hablando de un médico forense de primer nivel, ¿sí? Que dice... Igual no pega una, ¿no? No sé. No, No definió se murió nunca. igual, se suicidó. ¿Y qué dice esta autopsia? Dice, María Soledad no se murió ahogada por su sangre, se murió por una sobredosis de cocaína forzada. ¿Por qué? Porque excedía la voluntariedad, excedía la posibilidad de un ser humano de consumir esos volúmenes de cocaína sin perder el conocimiento antes. Es decir, una sobredosis forzada por otras personas. Y en la aurícula derecha del corazón hay indicios de intentos de reanimación. Intentaron reanimar a María Soledad. Tenía 3 fracturas en el maxilar inferior, pero fracturas sin coágulo de sangre, es decir, fracturas que se produjeron después de muerta. Y la habían violado entre 3 y 4 personas. Volvamos un poco al momento que le encuentran a María Soledad, porque acá hay un testigo clave. El colectivero. El colectivero. Qué bueno. Qué buen colectivero, bro. El colectivero, sí, Carlos Ponce. El colectivero yo creo que nos define como país. La participación del colectivero nos define como país. Vos sabés que cuando salió, cuando empezó, yo era chico, pero estaba ahí. Sí. Y digo, pero no podíamos creer lo del colectivero. Yo tengo mucha memoria. Sí. Era lo del colectivero, decía, no. Es que fue un giro sustancial, porque dejó en evidencia tantas cosas lo del colectivero. Vamos a contarles, por si no saben quién es el colectivero. Ahí va. El colectivero es Carlos Ponce.
Carlos Ponce iba manejando su colectivo con un solo pasajero y pasa por esta zanja donde encuentran a María Soledad a las 3:40 de la mañana. Y ve movimientos. Ve como que había pasado algo en esa zanja a la vera de la ruta. Detiene el colectivo, se baja para ofrecer ayuda. Y se encuentra con unos policías que le dicen: tómatela, flaco, tómatela, está todo bien, tómatela, subite el bondi, andate. Vuelve a pasar en la vuelta a su recorrido a las 4:05 de la mañana y ahí ya ve un patrullero. Y él logra identificar a 2 de esos policías posteriormente. ¿Qué nos indica esto? Que María Soledad se murió, que intentaron reanimarla y cuando no pudieron, intervino la policía para maquillar un poquitito lo que había pasado. ¿De qué manera? Y en principio, reventándole la cara a piedrazos, porque esas 3 fracturas en el maxilar sin coágulo de sangre indican que fueron golpes posteriores a su muerte. Bien. Se habló también en un momento, y algunos testigos lo firmaron, de que fueron a un hospital, de que llegaron a ir a un hospital para intentar reanimarla. Pero todo esto se tapó. Todo esto fue vergonzoso. Y acá entramos en el primer juicio relacionado a este caso, porque hay 2 juicios, hay 2 procesos judiciales. El primer juicio es en el año 1996 y es un juicio nefasto. Un juicio donde sentaban a testigos frente a frente para hacer careos, para que se pongan de acuerdo porque tenían testimonios contradictorios. Juicios donde había aprietes a testigos y cambios de testimonios de un día para el otro. Sí, era un papel. Encima televisado a nivel nacional, ¿no? Televisado a nivel nacional, y acá pasó algo muy crucial. Y para contarlo, tengo un agregado especial. Buenas tardes, querida Cande Bilbao, querido Martín Huergo, toda nuestra estimada, calificada audiencia de Digital Lab. Qué temita este que se traen hoy, ¿no? Qué importante volver a tratarlo, volver a traerlo eventualmente. En principio por esta vieja afirmación de, creo que fue Avellaneda, que dijo que los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetir sus errores, ¿no? Entonces, bienvenido a esto de volver a traer a la luz este aberrante hecho que tuvo ribetes sociales, políticos, policiales, desde luego, y judiciales, como veremos, ¿no? En este último sentido es que quiero traer de nuevo un hecho muy singular, repito, en el aspecto judicial, que fue el lamentable comportamiento o gesto, en el sentido literal del término, ya vamos a ver por qué, del juez Juan Carlos Zampayo, a la sazón integrante del tribunal del primer juicio de instrucción oral, que tuvo que ser escandalosamente suspendido por lo siguiente. Te la hago corta. Una testigo, Evangelina Sosa, declaró en 1990, cuando tenía 16 años, creo, en su primer testimonio, haber visto a María Soledad Morales en el boliche Clibus, en compañía de fulano, mengano y otros jóvenes hijos o allegados del poder político y o policial de aquel entonces, ¿no? Después, posteriormente, cambia su declaración y dice que ella no vio nada y que su declaración anterior se debía a que había sido apretada por distintas personas, entre ellas la ex abogada de la familia Morales, Lila Zaffe, y la hermana Peloni, para que dijese lo que tenía que decir, ¿no? En ese momento y en ese lugar, la opinión pública dedujo o concluyó en que en realidad estaba siendo apretada en ese momento y no antes para cambiar su declaración. Como fuese, esto motivó un verdadero escándalo que obligaba al tribunal a procesar a esta señorita Sosa por falso testimonio, lo que se llama perjurio, ¿no? Mentir bajo juramento, lo cual tiene pena de prisión. Antes hay que aclarar que el juicio se estaba transmitiendo en vivo por el Canal 6 de Catamarca, señal que posteriormente es tomada y reproducida por Telenoche, de Canal 13 de Buenos Aires, y sucede que un televidente llama a la redacción y le dice más o menos lo siguiente: che, ¿ustedes se fijaron que cuando se está deliberando acerca de procesar a la testigo, el juez Zampayo le hace una seña a la otra jueza, Azar, creo que se llamaba Azar,
una seña inequívoca en el sentido de no avanzar en el procesamiento, porque probablemente, viéndose acorralada, la piba esta iba a deschavar, como se dice vulgarmente, que estaba siendo manipulada por el tribunal o por el poder político o por quien fuera, ¿no?, para cambiar su declaración. Este escándalo motivó que se anulara todo ese proceso, es decir, volver a foja cero, es decir, un nuevo juicio, digamos. Acá me parece que hay algo interesante, yo lo llamaría un quinto poder, devenido del cuarto, que es la prensa, que radica en el ciudadano de a pie, como suele decirse, ¿no? En este caso, un televidente X, pero muy sagaz, que a través de la prensa se informa, se interesa y descubre a su vez cosas que debieran ser parte de la órbita de la justicia, del poder judicial o lo que sea, ¿no? Pero claro, esto en la medida en que realmente estemos interesados en lo que sucede y no estemos con un ojo en la realidad y con el otro en TikTok o en la telenovela electoral o en Tinelli o en cualquiera de los estupefacientes que supimos conseguir, ¿no? Bueno, les mando un abrazo grande, Marce Bosch para Digital Lab, nos vemos mañana, chao chicos. Qué increíble todo. Qué increíble todo. Qué increíble todo, realmente. Y no deja de sorprender, ¿no? Porque en el desarrollo de las cosas, cuando uno piensa que está todo mal, empieza a estar todo peor. ¿Sí? Claro, totalmente. Empezó un segundo juicio. A partir de la anulación del primer proceso, como contaba Marce Bosch recién, a raíz de este nefasto accionar de un juez, que queda evidenciado en la televisión, ¿sí? Se ven, hoy pueden ir a YouTube y buscar el momento en el que el juez Sampaio le hace la seña a la jueza Azar para que vote en contra de la prisión para este testigo por falso testimonio, para que no se deschave la maniobra por debajo de la mesa. Empieza otro juicio el 14 de agosto del año 97. Ese es el juicio que termina con la condena de Luque y Tula. Luque, condenado a 21 años de prisión por violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes. Tula, 9 años de prisión por ser partícipe necesario de la violación. Luque era un solo asesino que aparentemente violó solo a una persona, y yo con esto no estoy desestimando la responsabilidad de Luque, ¿sí? Que quede claro esto, pero eran muchos más. Luque fue como el que puso la cabeza en la guillotina para salvar el resto de la asociación o de la pandilla. Y Tula, el entregador. Tula, el entregador de una menor de 17 años, que según cuentan en Catamarca, no era la primera vez que Luque hacía esto para los hijos del poder, que Tula, hacía esto para los hijos del poder, pero lo cierto es que se dictaminan estas condenas. Luque por buena conducta y por 2 por 1 y que pin que pan sale libre en 2010. Tula cumple con su condena, que era una condena bastante corta, una condena de 9 años, y el tribunal ordena investigar el encubrimiento de este caso en el año 2000. Esa orden de investigar el encubrimiento prescribe en 2005, no pasó nada. Nada. No se investigó el encubrimiento del caso de la muerte de María Soledad Morales. Connie nos dice, qué tristeza María Soledad, qué triste Argentina. Pensemos bien cuando vayamos a votar qué tipo de país queremos. Porque estas cosas siguen sucediendo. Los quiero, pero lo amo el COI. COI. Mándale un beso a Connie. Un beso, Connie. Con respecto a esto, es importante analizar, y esto que traía Connie es súper relevante. Son cosas que siguen pasando. Siguen existiendo hijos del poder. Solo hace falta recordar un poquitito a hechos muy recientes como el de Rodrigo Arguillor, el hijo de esta fiscal o no sé qué era la madre. Llamen a mi vieja. Había violado a una mujer y estaba pidiendo que llamen a su vieja. Claro, ¿sí? Claro. Como a mí no me toca nadie porque mi vieja es poderosa. Y hay paralelismos también de cosas que suceden en las esferas de poder, como lo que pasó ayer con el alcalde de Nueva York, ¿sí? Andrew Cuomo, que, digamos, se bajó de su cargo, renunció. En realidad su renuncia se le pidió a Joe Biden y se hace efectiva dentro de unos días, pero porque tiene 11 acusaciones de acoso a empleadas suyas. El poder tiene que dejar de ser intocable. Exactamente. Tiene que dejar de ser intocable. ¿Y cuál es la forma de que deje de ser intocable? A ver, a mí este caso me despierta muchas reflexiones
que por ahí son un poco más abarcativas que el caso puntual, ¿sí? La alternancia en el poder es importantísima. No puede haber feudos en las provincias, no puede haber familias que gobiernen durante 30, 25 o 40 años. No puede seguir existiendo eso. Tiene que haber alternancia. Tiene que haber una grieta, sí, tiene que haber una grieta, pero no una grieta entre partidos políticos. Tiene que haber una grieta entre la corrupción y el pueblo. Y la gente que quiere que el país le vaya bien. Esa tiene que ser la grieta. Tiene que ser una grieta ética. No contesté porque me dio miedo. Dije, voy a poner una cancioncita, ¿no? ¿Es brava Coy, no? ¿Es brava Cande? Sí, es brava Cande. Bueno, tuvimos un episodio que el Coy festejando pisó el cable y no se enchufó. Lo que vale es el entusiasmo. Muy bueno, muy bueno. ¿Está bien, Coy? Sí. ¿Está bien? Sí. Sabés que hay un dato importante acá también, que en el momento que pasó todo lo de María Soledad, el colegio mismo organizó una comisión de padres. Sí. Y en esa comisión de padres había un padre que tenía una vinculación bastante directa con los Sadi. Y este padre le cuenta en la intimidad a la monja, a la hermana Peloni, que los hechos supuestamente se habían dado de la siguiente manera. Luque la había matado sin querer a María Soledad con su banda de amigos. Porque ellos habitualmente, y particularmente en el boliche Clibus que mencionamos antes, tenían estas fiestitas donde Tula les llevaba chicas jovencitas y las drogaban y las violaban y ahí quedaba. Y después las apretaban para que no hablen. Acá se les fue la mano. Y cuando pasó eso, Luque lo llamó a su papá, Ángel Luque, el maravilloso diputado que dijo, si hubiese sido mi hijo no parecía el cuerpo. Sí. Todo muy, muy normal y muy ético, ¿no? Lo llamó a su papá y su papá que le dijo, llámalo Ferreira, el amigo Ferreira, jefe de la policía. Él te va a dar una mano. ¿Y qué pasó entonces? Los policías se hicieron cargo de armar todo el maquillaje, reventando golpes a María Soledad, flagelando su cuerpo a niveles inhumanos. 2 empleados de Luque que trabajaban en la casa declararon haber limpiado el auto de Luque con manchas de sangre. En el medio de toda la investigación, extrayeron sangre de familiares de María Soledad, supuestamente para aportar a la investigación, y trataron de plantarle manchas de sangre a vecinos de María Soledad que decían que eran esta banda supuesta de psicópatas, una pandilla, para tirarle la causa a alguien que no fuesen estos bebés, estos niños intocables, hijos del poder, que se manejaban con absoluta impunidad. Todo el mundo lo sabía y nadie hacía nada, hasta que estas chiquitas de 17 años decidieron pisar la calle en silencio, sin romper nada, pero poniendo las banderas rojas de alerta donde tenían que estar. A veces gana Goliat, ¿no? Iván nos dice, hoy tuve un miércoles empezado con el pie izquierdo, pero solo con ponerme los auriculares y escucharlos mi ánimo sube un 300%. Las Rosas sabe. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que se te van las ganas de hacer las cosas bien, se te va muriendo el tanque de reserva de esperanza, ¿viste? Porque decís, ¿cómo puede ser que el colectivero dijo que la policía estaba ahí? ¿Sí? O sea, ¿a quién denunciás entonces? ¿A quién denunciás cuando te pasa algo? Es que por si eso la policía te digo, se ocupa de encubrir el cuerpo. ¿Viste? Cuando te empezás a traspasar esas capas de realidad, de dónde estamos metidos, de cómo es el sistema. Sí, pero fíjate vos que este es un caso que en cierta forma, y hablando coloquialmente, se llevó puesto un gobierno. El gobierno de Sadi se lo llevó puesto el caso María Soledad Morales. Excelente programa, chicos. Un temón, zorro. Zorro. Aparte, viste, por ahí te salía lo que salía en la tele, lo que salía en el diario y de golpe la revista Noticias. ¿Sí? Sacaba un informe de 15 páginas. Me acuerdo del olor de la revista. Y leía y decía, no puedo creer esto. Puedo creer, o por ahí, no sé, iba al dentista 8 meses después, agarraba la revista Noticias del caso María Soledad Morales ahí y decís, che, ¿en serio todo esto? Sí, son esos casos que los lees y los relees y volvés
volvés a sumergirte en eso porque realmente, y es una frase súper trillada, pero la realidad supera la ficción. Pasan tantas cosas que, como decía antes, cuando vos pensás que está todo mal, se pone peor. Totalmente. Y realmente acá estamos viendo cosas que superan a la ficción. Sí, total. De hecho, que inspiran la ficción. Sí. Estamos haciendo Digital Love por las Rosas con este equipazo. Con Cande Bilbao y con el COI. Acá nos dicen, el caso todavía está sin resolver, faltaron 3 implicados más y están libres. ¿Y cuántos casos más sucedieron en aquellas épocas similares a Soledad? Un montón de casos. De hecho, había habido un caso anterior que era el de Nahir Mostafa, que era una nena de 9 años que también la habían asesinado. Y todos estos implicados, porque más allá de los que perpetraron el crimen en sí, esos policías que maquillaron la escena del crimen también deberían haber pagado por lo que hicieron y quedaron libres, quedaron absueltos, quedaron sobreseídos, ¿sí? Y andaban chochos por la vida. Había uno que se había abierto una peluquería en Catamarca como si nada y todos sabían que era uno de los policías que había reventado el cuerpo de María Soledad y ahí estaba, cortándole el pelo a la gente, ¿entendés? Muchísimo. Es siniestro. Muchísimo, muchísimo. Hay un factor subyacente acá, ¿no? Que es, de María Soledad nos enteramos. Algo salió mal en el trayecto, ¿no? Algo les salió mal a esta banda de hijos del poder. ¿Cuántas son las que no nos enteramos? Las que le salió bien, claro. O que capaz no la mataron. Y sabés que en una de esas, en esa fuerza, estuvo la resistencia. Sí. Capaz que el silencio de alguna de las chicas pegó en el palo. Alguna de las que estaba caminando, amiga María Soledad, pegó en el palo. Y en una de esas fue de las que dijo, no, pará, caminemos, porque no puede pasar de vuelta esto. Tal ¿sí? cual. No nos Tal puede cual. matar así porque sí, porque mira, y capaz que hay secretos internos, ¿sí? Y aparte esto ya es una asociación criminal, ¿sí? No es un hecho aislado. Es trata. Esto es trata. Las redes de trata no son solamente estas redes internacionales de rusas, de comercio de personas. Hay trata en esto. Si tenés un grupito de pibes, hijos del poder, que se organizan sus fiestas y otro tipo que anda a saber de qué modo cobra por llevarle, por facilitar a estas menores de edad para que ellos se diviertan y hay violación, eso también es una red de trata. Yo siento que lamentablemente vivimos rodeados en un círculo corrupto, en un círculo donde viene y dice, che, yo soy el que controla, yo te tengo que cobrar. Che, bueno, yo soy el que informa, yo te tengo que cobrar para no decir lo que vos me estás pidiendo. Che, escúchame, yo soy el que hace esto. Y lamentablemente en el sistema muchas veces, por más que hayas hecho un juramento, si vos querés hacer cosas, tenés que formar parte de eso. ¿O no? O no. Pero hay un momento en que no tenés alternativa. ¿Sabes qué? A mí en lo personal, sí, esto de escuchar, bueno, pero esto funciona así, es el sistema. Si todos pensamos de esa manera, yo entiendo que no es fácil lo que estoy planteando, pero si todos pensamos de esa manera, estamos perpetuando la dinámica. Estamos perpetuándola. Hay que empezar a pensar distinto. Si estas chicas hubiesen pensado de esa manera, y bueno, es el sistema, son los poderosos, no hagamos nada, el caso María Soledad quedaba cajoneado abajo de una mesa, y si bien todavía no tiene la justicia que merece esta víctima como muchas otras, fue un caso que se llevó puesto un gobierno, que hasta el día de hoy, 31 años después, sigue vigente. Y hay una frase que tiene una placa donde está este monolito que hicieron para María Soledad en el lugar donde la encontraron, ¿sí? Que grafica perfectamente esto. Y dice, tu figura se agiganta en el tiempo bajo el eco de las marchas del silencio. No dejemos de hacer gigantes las injusticias. Claro, pero yo iba a algo mucho más cortito, ¿sí? No sé, pienso en un tipo que tiene un negocio, un parque en Carlos Paz, en un tipo que tiene una parrillada, viene el intendente y te dice, che, dame todo el estacionamiento a mí. Sí. O te lo cierro mañana y funciona así. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, para mí principalmente ¿sabes qué? Empezar a pensarnos de otra manera a nivel social. Y esto es una mera propuesta y es una opinión personal. Pero a veces es como que estamos... Y el argentino, todos los argentinos estamos jugando una final todos los días. Porque estamos en un país que está hecho pelota.
Sí. Y de verdad se juega final todos los días. Sí. Porque hay gente que se muere. No es, estamos un poquito más cómodos, menos cómodos. Tal cual. Nuestra moneda vale un poquito más, un poquito menos. Hay gente que se está muriendo de hambre. Todos los días Argentina juega una final. Y en lugar de enfocarnos en ganarle al rival, que es la corrupción, estamos buscando la falla de nuestros compañeros de equipo. Porque vos pensás así y yo pienso diferente. Y yo, a vos, que sos mi compañero de equipo, te estoy marcando la falla. Y mientras tanto, ¿sabes qué? La corrupción me está llenando de goles. La corrupción está y aparece inevitable en todos los rubros, lamentablemente. Hasta que nos unamos todos y empezamos a entender Por eso, imposible. que nos están... No quiero decir una grosería. Imposible, claro. Llega un punto en el que te das cuenta que Argentina supera la ficción y suceden cosas que uno piensa que solo se ven en las pelis y no. Suceden en Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy y aquí en la linda Córdoba. Te da que pensar. Tucumán. En todas las provincias. Y digamos, cuando uno mira la gran escala, puede ver la escala cada vez más microscópica y encontrar la misma dinámica repitiéndose en el tipo que viene a cobrarte la coima en el evento y se repite en el tipo que cobra una coima igual pero mucho más grande en la Casa Rosada y así sucesivamente. Y no hablo de banderas políticas, porque esto pasa lamentablemente en todos los partidos políticos. Y en contraposición a esto, porque quiero que quede claro que mi postura no es apolítica, yo amo la política, amo la democracia cuidada, la democracia institucional y republicana. Pero en todos los partidos políticos también hay gente valiosa. Y tenemos que empezar a darle un poco más de bola a la gente valiosa, impulsar un poco más a la gente valiosa y, ¿sabes qué? Marcarle la cancha a los que no están haciendo las cosas bien. ¿Y llega la gente valiosa a proponerse o no? Depende de nosotros. ¿Quién le da el impulso? El pueblo. Ellos mismos, ¿no? No, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Sabés qué pasa? Si nos quedamos en esa posición, no hacemos nada. Muy bien. Y si no hacemos nada, no pasa nada. Hola chicos, ¿cómo andan? Los estoy escuchando atentamente y me re pega el tema porque me siento así como Cami. Cande. Que creo que representa mejor esa idea de hacer algo y despierta el interés en este momento es Javier Milei. Soy Maxi de acá del Cerro. Javier Milei con su funcionalidad al poder. ¿Estamos seguros? ¿Sabés que es algo como también muy frecuente? Y en esto es un proceso también de autocrítica, ¿no? No es que yo estoy como una observadora externa. Yo también soy argentina y estoy en esta dinámica. Siempre estamos esperando que venga alguien. O alguien que nos represente, o alguien que tenga las cosas más claras, o alguien que... Y en ese esperar es quedarse quieto. Yo no digo que salgamos a romper todo, ¿sí? Porque no creo que sea la solución. Y por eso traigo también el ejemplo de estas chicas con sus marchas del silencio. No salieron a romper nada. No salieron a corromper nada. Salieron a aparecer. Y nosotros como argentinos tenemos que empezar a aparecer un poco más. Excelente programa el que están haciendo y le mando un beso muy grande al Coy, nos dice Laura. ¡Vamos, Coy! Saludale a Laura, Coy. ¿Quién Laura? Laura es la mujer de Mar Cebolla. Hola Laura, ¿cómo te va? Se picó el teléfono de la radio. Siempre el enfoque en la generalidad es la corrupción desde la política, y la política es una consecuencia integral. Cuando vos no pagas un impuesto que tenés que pagar, estás corrompiendo el sistema. Cuando vos diste un cheque y no lo cubrís, estás corrompiendo el sistema. Cuando vos pasás un semáforo en rojo, también. Cuando intentás no pagar algo que te corresponde, también. Entonces los actores somos todos y los políticos no son extraterrestres, y la corrupción es algo que existe en todos los países del mundo, en algunos más, en algunos menos, pero es... Yo coincido plenamente con esta idea de que en nuestro accionar diario y cotidiano y cívico seamos muy minuciosos y muy cuidadosos de qué hacemos y cómo lo hacemos, porque no podemos exigir a gran escala algo que nosotros desde casa no hacemos. En todas estas cosas, ¿no? En pasarte un semáforo en rojo, en estacionarte en la senda peatonal, en tirar un papel al piso,
son micro gestos que hacen a grandes gestos que... Claro, pero hay un montón que pagamos los impuestos, no pasamos los semáforos en rojo y no tiramos basura a la calle. Seguí haciéndolo. Sí, todo ok. Seguí haciéndolo. ¿Sí? ¿Sí? Es no perder ese norte, porque si no empezamos todo, sí, pero yo siempre hago las cosas bien, hay otros que lo hacen mal, entonces es más fácil hacerla mal y dale, voy a la Bueno. A ver, me parece que está claro. Me parece que ¿está el país apto para que haya desarrollo con las leyes planteadas que hay y cumplir con todo? Hay un país con un poder legislativo y nosotros ahora tenemos que elegir quiénes van a ocupar esas bancas. Si queremos leyes aptas, tenemos que ser muy inteligentes a la hora de elegir quién se va a sentar allá adentro. Yo creo que nada puede cambiar, lamentablemente. Yo creo que todo puede cambiar. Buenas tardes. La verdad que un tema del que se puede cortar mucha tela y se puede hablar un rato largo. Pero hablando un tema con el tema del este tema del poder, ¿no? O sea, es una cuestión, el concepto en sí de poder es tan primitivo que todo el mundo, al fin y al cabo, tiene la posibilidad de disfrutarlo y poseerlo y de utilizarlo a su beneficio. Entonces es por eso que, entre comillas, los poderosos o los pequeños círculos de poder quieren el control total, porque saben que todos tenemos el alcance y tenemos la posibilidad de tenerlo. Entonces ellos tienen miedo de que nosotros seamos conscientes de que tenemos esa posibilidad de tener el poder, de tener esta fuerza tan primitiva que ha marcado el rumbo de la humanidad, ¿no? Perfecto. Es interesantísimo. Y sabes que también el poder, el abuso de poder se combate con poder. Pero es otro tipo de poder, por lo menos como lo veo yo. Es Clarísimo. Un poder que es el todo más que la suma de las partes. Refiriéndonos al todo como argentino. No me importa el partido político. No, empecemos a darnos cuenta de que si nos peleamos con nuestro equipo en el medio de la final, repito, Claro. la vamos a perder. El poder suele estar donde la gente piensa que está el poder en realidad. Yo lo veo muy... El poder suele estar donde la gente piensa... Donde la gente mira como que ahí está el poder, y ahí está el poder. Para mí el poder es señalado tras la mirada de la gente, ¿sí? Donde la gente cree que está el poder, se concentra el poder, para mí. Y sí, porque Una visión media... porque por anulación, en cierta forma, dejas de desplegar otros posibles poderes por pensar que el poder está meramente concentrado ahí. Es decir, lo vamos a llevar a algo más bajado tierra. Si yo pienso que el poder está concentrado en las altas esferas políticas, ¿qué va a pasar conmigo? Digo, yo soy un indefenso, no tengo el poder que necesito para combatir este abuso de poder, me quedo quieto. Marce Bosch, Maicolini, Rocío Labarte. Bueno, ¿te gustó, Cande? Sí, estoy, perdón, muy enganchada porque hay mucha gente que nos mandó mensajes que lamentablemente no nos alcanza el tiempo, gracias a los que mandaron mensajes, a los que se coparon y participaron. Y ¿Querés que le metemos huevo un par de minutitos? Sí, a ver, dale, vamos. Dale. Chicos, ahí tiro otra cucharadita. No es lo mismo poder, como se lo denomina cuando alguien llega al gobierno, que servicio. Porque está tan mezclado y dado vuelta todo, es que lo definen como llegó al poder. Y en realidad llegó para servir. Estamos siempre, la idea es de que llega este tipo a tal puesto y ahora tiene el poder y no va a tener el servicio. O sea, no llega por la vocación de servicio, llega por la vocación de poder. Que ese pequeño cambio ya es todo el cambio. Coincido totalmente con el hecho de que los políticos emergen del pueblo, o sea que el problema está en la idiosincrasia, puntualmente hablando de nosotros, los argentinos, que es como costumbre infringir la ley. Si se hace una regla, tratamos de romperla. Las leyes no están mal, lo que pasa es que no se aplican y nosotros no las respetamos. O sea, yo puntualmente trato de no hacer eso, pero en general
El argentino siempre se ve tentado a romper las reglas. Es un grave problema. Es un grave problema porque en realidad es como que todos tendríamos que cambiar nuestra forma de accionar, de actuar, de pensar, y entender que el cambio parte desde lo más profundo de nuestras conductas, partiendo desde el pensamiento. Cuando vamos a hacer algo, pensarlo 2 veces para no cometer errores y empezar a hacer las cosas bien, porque si no nada va a cambiar y esto va a ir creciendo cada vez peor, hasta que va a ser insoportable vivir en un país como este en donde no hay leyes, las leyes no se aplican y donde cada uno trata de sacar ventaja y salvarse a pesar de que haga daño al otro. O sea, es un tema muy delicado. ¿Cómo se llama? Eso nos manda Cari. Cari, yo tengo otra teoría, respeto muchísimo la tuya, creo que las leyes acá son incumplibles. Acá te ponen leyes que son imposibles de cumplir y justamente en el vamos viendo del cumplimiento es cuando el que controla cómo cumplir las leyes te tiene agarrado. Vos estás intentando hacer algo y te ponen leyes incumplibles. Pero bueno, vamos viendo. Bueno, sí. ¿Sabes? Yo quisiera agregarte algo a eso, porque creo que es fundamental para poder tomar el lugar digno y de aparecer que nos compete a todos los argentinos tomar. Tenemos que tratar de pensar menos en términos de nunca, nunca, siempre, siempre, todo, todo, nada, nada. Decir que todas las leyes son incumplibles es tener un sesgo que a vos te imposibilita abordar un problema. ¿Sí? Hay que ser un poco más puntillosos. Sí, pero si haces un negocio y te plantean que tenés que pagar el 70% del ingreso en impuestos. Bueno, es que eso es una excepcionalidad. Ahí vos estás siendo más minucioso. Pero cuando vos decís las leyes argentinas son incumplibles, me estás hablando de absolutamente todo el cuerpo de leyes que conforman nuestro sistema judicial. No, está bien. Entonces, Bien planteado. Como empezar a ser un poquito más quirúrgicos. Claro. Con lo que decimos. Me acuerdo cuando pasó lo de Cromañón. Sí. Cuando pasó lo de Cromañón, que venía y te decían, bueno, en este boliche pueden entrar 90 personas. Me acuerdo que en el boliche Carreras cayó y dijeron, pueden entrar 100 personas en Carreras. En Carreras metían 2.000 personas todo viernes y 2.000 personas el sábado. Sí. Y dice, ¿cómo puedo meter 100 personas? Por loco, con 100 personas no puedo pagar los impuestos. Bueno, pero vamos viendo, ¿sí? Y nombro a Carreras porque es un boliche que cerró hace 10 años. Pero te pongo el ejemplo de que, bueno, pero vamos viendo, ¿sí? Vamos viendistas. Como también está la viveza criolla de un boliche, por ejemplo, que le digan está prohibido fumar en espacios cerrados y fumate un puchito, no pasa nada. Total, si viene el inspector, ¿le tiramos unos mangos o no? Bueno, tengo un montón de mensajes. Buenísimo lo que plantea Cande, me parece bien y yo considero que ese es un problema cultural, fundamentalmente, para empezar con un problema educativo y después terminar el problema cultural. Me parece bien. Ahora tenemos cosas urgentes. Tenemos que tratar de salvar la República. Tenemos que tratar de salvar el sistema de poderes. Entonces, para eso es importante la votación que tenemos en ciernes. Clarísimo. Hola chicos, bueno, escuchando el cierre del programa, interesantísimo. Yo creo que al poder no le sirve que nos demos cuenta de dónde está el verdadero poder, y ese poder está, entiendo, dentro de cada uno de nosotros. Es lo que se conoce como la chispa divina. Ese es todo el poder que necesitamos. Cada uno tiene el poder para hacer todo lo que quiera, pero eso no nos interesa que nosotros nos demos cuenta para seguir concentrando el poder afuera cuando el poder está adentro en realidad. Humildemente lo que pienso. Un abrazo. Gracias, Ale. Nos tenemos que ir, tengamos los mensajes que tengamos. Nos empuja Sony. Sí, no nos empuja Sony, pero bueno, pero gracias, perdón la demora. Como última cosita, sí. Ojalá nunca nos canse Argentina, ojalá dejemos de sentir estas sensaciones de asco y de rechazo de lo que pasa en nuestro país y empecemos a ver un horizonte que yo por ahí peco demasiado optimista, pero estoy convencida de que de a poquito podemos ir lográndolo. Las causas como esta de María Soledad Morales, la causa de Alperovich en Tucumán, la causa de la AMIA, la causa de Nisman y varias causas más
de manera sin juzgar colores políticos, lamentablemente nos definen como sociedad y nos definen como país. ¿Sí? Estos somos, el equipo no funciona. Hagamos todos los esfuerzos, no perdamos la esperanza. Pero esto es lo que yo pienso particularmente. Creo que esto nos define como sociedad. Yo no creo que nos defina, yo creo que describe momentos y que traer estos temas, por ejemplo, en este pequeño, humilde aporte de traer estos temas a un programa de radio para que no se olviden, y no en el sentido comercial de la memoria, ¿sí? No en la bandera política de la memoria. Hablar de estos temas nos mantiene alertas de las cosas en las que tenemos que trabajar, y eso ya es un poquito más que no hacer nada. Ya hicimos entonces Carlos Menem Jr., hicimos Caso María Soledad Morales, José Luis Cabezas, hicimos Cabezas, y quedan María muchos Marta más. Belsunce, Norita Dalmazo. Muy bien, de vez en cuando hacemos estos programas gracias a la rigurosidad informativa de la señorita Candelario Bilbao. Muchas gracias. Gracias, impresionante Martín. Como siempre. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Perdón, Sonny Lauret. Ahí vamos.